Reciben un atento saludo, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho, como parte del proyecto de vinculación de fortalecimiento de capacidades locales en el manejo de conflictos en los barrios del Ecuador, de la asignatura Práctico 1 Servicio a la Comunidad. Ponemos a su disposición el siguiente video sobre métodos alternativos de resolución de conflictos. El objetivo de este video es fomentar una cultura de paz de manera que podamos ahorrar tiempo y dinero resolviendo necesidades e intereses contrapuestos mediante métodos alternativos, de forma que las dos partes salgan beneficiadas. En el diario vivir interactuamos con diferentes personas. Por consecuencia vamos a tener diferentes opiniones, creencias religiosas e ideologías políticas, por lo que debemos conocer los diferentes tipos de conflictos, diferenciarlos y afrontarlos correctamente. Existen números, definiciones, enfoques y visiones sobre el mismo. Al producirse en enfrentamientos de interés o de las necesidades de una persona con las de otras, tenemos dos tipos de conflictos, los genuinos y los que son innecesarios. Cuando los conflictos son genuinos, los intereses de las personas implicadas en el mismo son totalmente incompatibles y no llegan a un acuerdo, porque es verdaderamente notoria su contraposición de intereses. Refiriéndonos a los conflictos innecesarios, se consideran que sus intereses son incompatibles, pero en realidad no lo son. Podemos decir que la definición de conflicto es la confrontación entre dos o más personas, en la cual existe antagonismo y una contraposición de intereses, los mismos que no se encuentran satisfechos entre las partes que intervienen, teniendo necesidades no negociables, que son los elementos primordialmente inmateriales, como emociones y creencias, e intereses negociables que corresponden a los elementos tangibles, materiales que posteriormente se encuentran reflejados en acuerdos, tratados y compromisos. La mejor forma de entender y resolver un conflicto es dividirla en niveles, teniendo el conflicto intrapersonal, interpersonal, el mismo que se divide en manifiesto endémico, invisible, inexistente, enmascarado e institucionalizado. Todos estos tipos tienen un fin común, al cual podemos llamar consecuencia, es decir, que todos los actos tienen una consecuencia positiva o negativa dependiendo del tipo de conflicto. Es sumamente necesario identificar las conexiones por las cuales se originan y desarrollan un conflicto. Refiriéndonos a sus aspectos contextuales, se destacan tres condiciones importantes. La primera, la interdependencia, que es aquella en la cual la actuación de una persona se ve afectada por las acciones de las otras, la misma que se divide en positiva y negativa. La positiva refiriéndose a la concordancia de metas perseguidas y discordancia en cuanto a las actitudes requeridas para conseguirlas. Y la negativa es cuando se llega a la conclusión de que los fines perseguidos y las actividades necesarias para llevarlas a cabo son incompatibles. Como segunda condición tenemos el nivel de tensión abarcando toda la tensión generada entre todas las partes que intervienen en el conflicto, la misma que es de suma importancia para la resolución de este. Y como última y tercera acción tenemos al tipo de conflicto, el mismo que debemos identificar, conocer su importancia y magnitud. La gestión de conflicto implica diseñar las estrategias correctas y pertenecientes para minimizar las disfunciones del mismo y maximizar sus aspectos positivos, conociendo sus circunstancias y afrontándolas, ya que una misma situación puede ser percibida de maneras muy distintas por las partes involucradas, por lo que cuenta con diversas fuentes, los valores y creencias, la percepción de los hechos, necesidades e intereses, relaciones interpersonales, estructura y sistema organizacional y recursos escasos. Entonces, podemos decir y especular que el conflicto es circunstancial al ser humano que interacciona con diferentes personas con las mismas que puede llegar a discrepar al tener necesidades e intereses contrapuestos, siendo el conflicto una parte principal en la transformación social, al ser una gran oportunidad para aprender. La Constitución de la República del Ecuador reconoce los métodos alternativos de resolución de conflictos en los artículos que vamos a citar a continuación. Artículo 97. Todas las organizaciones pueden desarrollar formas alternativas de mediación y soluciones de conflictos, en los casos que permita la ley. Actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida
responsabilidad compartida con esta autoridad, demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados, formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas ambientales, sociales y culturales, y demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. En el artículo 190 se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá al arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario. En el arbitraje, las partes, mediante un acuerdo de voluntad, deciden que cualquier conflicto o cualquier problema, es decir, que lo ventilarán a través de una tercera persona, el cual puede ser un árbitro o un tribunal arbitral. Esta persona necesariamente tiene que ser adscrita a una oficina o a un centro de mediación y arbitraje que tiene que estar debidamente calificado por el Consejo de la Judicatura. Conclusiones. Los métodos alternativos buscan fomentar una cultura de paz, debido a que promueven que los procesos judiciales sean la última instancia que tomemos para resolver un conflicto. Esto debido a que generar una cultura de paz dentro del territorio ecuatoriano es uno de los objetivos que se tiene, además de encontrarse en nuestra Constitución, en la cual se habla en el artículo 387, en el cual hace referencia al summa causae. Estos métodos permiten que las partes ahorren tiempo y dinero para poder resolver sus conflictos, debido a que por problemas económicos en algunos casos, las personas deciden no iniciar los procesos legales que suelen ser muy costosos y los honorarios de algunos abogados suelen ser elevados, por lo que las personas no pueden acceder a ellos. Además que en un proceso judicial no es seguro que la persona vaya a ganar y mejor puede terminar peor que antes, debido a que le pueden asignar que cancele los costos procesales de la otra parte. La conciliación es el método más conocido, debido a que los jueces en las audiencias de procedimiento ordinario lo mencionan e invita a las partes procesales que solucionen sus conflictos por este medio. Gracias a esta acción que se realiza en el Ecuador, cada vez son más las personas que deciden pasar su proceso a un método alternativo. Asimismo, las personas empiezan a comentar sobre las ventajas de tomar esa decisión y por ende más sujetos empiezan a enterarse que para resolver un conflicto no es necesario iniciar un juicio. Para realizar cualquier método alternativo de resolución de conflictos, ambas partes deben estar de acuerdo y deberán cumplir la resolución que se dicte de las mismas. Este es un principio básico, ya que si alguna de las partes no está de acuerdo con llevar a cabo estos métodos, deberán de iniciar un proceso judicial, ya sea sumario, ordinario, monitorio, etc. Y de esta forma el juez será quien resuelva el conflicto. Las partes deberán cumplir la sentencia que el juzgador dicte.